Hola, muy buenos días a todos. Hoy es 18 de mayo, lunes 18 de mayo, y les recuerdo que tenemos el apoyo psicológico online vía manejodestrés.com, no tiene ningún costo. Tenemos todos los días a las 9 de la mañana las prácticas de mindfulness en vivo por psicología contemplativa. Los lunes, un día como hoy, a las 10:30 de la mañana tenemos las charlas de comunicación no violenta. Ya iba yo a decir otra cosa, me caché. Y los jueves a las 10:30 de la mañana tenemos el programa de Contemplando. Los invitamos. Y me comí el martes a las 6 de la tarde, en donde tenemos también el mini curso, el mini taller para padres y maestros en cómo enseñar a los niños mindfulness. Además de esta gama de actividades que estamos ofreciendo en el IPSIC, en el Instituto de Psicología Contemplativa, también nuestros compañeros van a ofrecer algunos de sus cursos. ¿Quién nos cuenta de ellos brevemente? Si quieren, yo puedo empezar. Yo voy a dar un taller de introducción a la comunicación no violenta, es decir, todo esto que hemos estado viendo. La semana entrante, a partir del próximo lunes, que es el lunes 25 de mayo, va a ser lunes, martes, miércoles y jueves, 2 horas diarias, de 6 a 8. Va a tener un costo de 490 pesos y pues pueden escribirme ahí al Facebook donde está mi nombre y les doy más informes, más detalles sobre la forma de pago, y adicionalmente a eso, a quien se inscriba va a tener 2 semanas gratis de las sesiones de meditación que doy en la noche y 2 sesiones de meditación con cuencos que doy los sábados. Gracias, Martus. Gracias. Gaby. Pues yo también compartirles que voy a abrir a partir de esta semana. Van a ser 6 sesiones miércoles de 6:15 a 8:30. Es una práctica como de meditación a través del arte. Escribimos y pintamos con una intención y pues se integran experiencias y justo pensando en estos tiempos, ¿no? Que estamos en la cuarentena y pues en esta experiencia tan importante a nivel personal y global. Entonces, crear un espacio de escucha a través del arte. Y a partir del 2 de junio voy a estar ofreciendo taller de comunicación no violenta, que van a ser 8 sesiones los martes de 7 a 9 de la noche. Y ahí en mi página Luzando voy a estar publicando. Ya está el de arte porque empezamos este miércoles y ya voy a publicar la otra invitación. Gracias. ¿Les parece que los peguen en mi Facebook para que también las personas que nos están siguiendo por mi Facebook de Alex Murrieta los puedan ver? Claro, ¿sí? Gracias, Alex. Fausto, claro. ¿Tú cuándo ya estás listo con algo o está por venir? Yo, en cuanto tenga algo que ofrecerles, sí, les hago saber. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues arranquemos el día de hoy. El día de hoy, más o menos ayer estábamos ya dando una pequeña introducción y el día de hoy vamos a abordar el tema nuevamente de la observación, ¿no? Pero vamos a iniciar con las preguntas que quedaron pendientes. ¿Por dónde iniciamos? No sé si quieran una pregunta adelante. De Maggie Igam Vargas, que nos platicaba de que a ella le llegó a pasar que ella fue educada con violencia e insultos, y con la práctica de mindfulness con sus hijos, como pueden darse cuenta de cuando alguien se empieza a poner furioso o impaciente, entonces se ayudan y se recuerdan respirar antes de ser reactivos. Y como se preguntan qué les molesta o qué les causa impaciencia y platican y meditan juntos. Y dice que hay ocasiones donde sí se salen de control y lo platican nuevamente. Entonces esto
pues gracias por compartir. Muy importante, ¿no? Como la atención plena apoya crear estas pausas y es muy importante, ¿no? Nada más pausar y respirar o darnos un brequecito, salir, del espacio donde estemos o salir a caminar, aunque sea dentro de la casa ahora. Pero sí es muy importante cuando nos demos cuenta poder hacer esta pausa, porque cuando estamos enojados, como no es el momento, ¿no? Que está justo la energía y la emoción ahí en ebullición. Entonces, sí, la recomendación es que pues pueden irse y escribir o simplemente darse una pausa y respirar. Entonces, gracias por compartir esta práctica muy preciosa. Gracias, Maggie. ¿Que alguien más quisiera compartir de las otras preguntas, compañeros? Yo nada más quisiera agregar a esto, lo que dice Gaby es bien importante, esta parte de generar como espacio, que a lo mejor puede ser, no que abras el espacio donde estás, pero sí genera un espacio en donde, como hay más espacio, ya no hay reactividad, sino que generas una respuesta después de haber conectado contigo. Y lo bonito y lo padre de lo que nos comparten es que además es en familia. Entonces, pues, y como que haya una comunidad que sostiene cuando alguien lo detona algo, pues ellos solitos como que van construyendo ese espacio común para no estar generando reactividad y sí una respuesta con mucho más conexión, con mucho más creatividad, ¿no? Y me parece interesante en cómo la violencia se puede permear a todos los niveles, ¿no? Tanto en la familia, a nivel particular, y de manera social, ¿no? Y luego se vuelve parte de la cultura y se normaliza. Y cuando escucho este comentario, pues me parece bien interesante en cómo después de este viaje que hemos tenido a lo largo de, ya esta es la quinta sesión, pero en realidad es la sexta, cómo estas pequeñas herramientas nos pueden llevar a tener un insight, ¿no? Darme cuenta de que esto que estoy haciendo, aunque para mí es normal, no es lo adecuado y tengo la oportunidad de cambiar, ¿no? Creo que es una de las oportunidades más valiosas de la comunicación no violenta y aprovecho para saludar a Miriam, a Elena y a Margarita y a todos los que nos están viendo. ¿Tenemos alguna otra pregunta pendiente? Nos comentaba también Maggie que le parece súper interesante e importante la parte de observación neutra. Entonces nos comparte que constantemente analizaba lo que estaba haciendo mal con sus hijos cuando llegaba a actuar o decir cosas enojada, que entraba en un juicio tanto en pensar que ellos me hacían enojar y al mismo tiempo me enjuiciaba a mí misma por la situación y por su reacción, y eso le hacía sentir frustrada, triste y molesta consigo misma. Entonces, no sé si mis compañeros quisieran compartir. Bueno, a mí algo que me llama la atención es, ahorita tú, relacionándolo con esta pregunta, ¿no? Hablabas de cómo la violencia se permea o se extiende a varios niveles y de si algo que, creo que mencionabas, que si algo era, o sea, que no era normal, como esa forma violenta, no sé si te entendí bien, ¿no? Pero, o que se normalizaba. Quisieras, ¿no? Que se volvía la norma, ¿es algo así? Sí, como que se normalizaba, que se vuelve algo cotidiano, que se vuelve algo normal, como que esa es la forma usual de hacerlo, ¿no? Porque no conocemos otra, a medida que se va extendiendo. Y entonces ahorita que comenta Maggie sobre el enjuiciamiento, ¿no? A sí misma
por no tener los medios de repente de poder relacionarse como le gustaría con sus hijos, ¿no? Entonces, lo que evoca en mí estos dos comentarios es un poco que, en mi experiencia, la comunicación no violenta no trata de terminar con con la violencia para siempre. O sea, para mí se trata de acoger la violencia, digamos, es como para abrazarla y calmarla, ¿no? O sea, porque podríamos seguir en la comunicación no violenta desde una postura de que la violencia está mal, la violencia es anormal, la violencia hay que erradicarla, y que la comunicación no violenta fuera una campaña o una herramienta para eso. Y en mi experiencia es que hay una parte, por ejemplo, reactiva en nosotros, en los seres humanos, en el cerebro reptiliano, que siempre va a estar ahí. Entonces, no es que yo un día voy a dejar de ser violento al 100% y que voy a estar haciendo proselitismo para que todo el mundo deje de ser violento. O sea, más bien lo que creo es que la violencia surge de forma natural, espontánea, una y otra, y que siempre va a ser así, pero que esta nos da una herramienta para cómo atenderla en el momento que surge. Entonces, lo primero es cómo puedo acogerme a mí mismo cuando me enjuicio, ¿no? Cuando yo me enjuicio porque no tengo los medios de comunicarme como me gustaría, puedo golpearme a mí, lo que decimos el chacal para adentro, y entonces, bueno, simplemente que es bien interesante cómo, no sé cómo explicarlo en pocas palabras, ya con esto termino, pero que se trata de acoger al chacal en nosotros, aceptarlo, dejar de avergonzarnos de él, y es un primer paso para transformarlo. Escuchándote me parece como que un proceso integrador, ¿no? Como un proceso integrador de la psique, como hubiera dicho Jung, ¿no? La integración de la sombra dentro de nosotros, el no negarla, ¿no? El poner luz ahí en eso que está, y al ponerle luz pierde fuerza. ¿Es algo así más o menos? Yo creo que sí. Sí, es muy importante esto que comentan, porque justo el problema ha sido que hemos mandado lo que no nos gusta o lo que juzgamos como malo, lo hemos suprimido y metido en un cajón. Y pues eso está ahí. Entonces, en la comunicación no violenta el planteamiento es que esto nos está hablando de necesidades muy importantes. Entonces, nuestro enojo, nuestra agresión, es una manera en que expresamos de una manera pues, desesperada y torpe el poder expresar qué estamos sintiendo, qué necesitamos. Entonces, justamente queremos recibir esas expresiones para ver qué están necesitando, ¿no? Entonces, de entrada, pues mucha escucha, empatía, cariño, ¿no? Que platicamos la otra vez, ¿no? Como es darnos cuenta y traer la comprensión, la compasión, porque si no, pues lo que va a salir es el juicio, ¿no? Entonces, el juicio siempre nos va a salir, yo lo recibimos y lo traducimos a qué estoy necesitando y qué estoy sintiendo. Ya. Entonces, digamos que si los escucho ahora y uniéndome al comentario de Lucía, o la querida amiga, donde dice que la violencia no es natural, entonces lo que sí es normal y natural en un ser humano es el enojo, pero la respuesta violenta, esta es con la que podemos trabajar, más o menos esa es la parte que está ahí, como que el enojo trae información hacia mí, pero la reactividad algunas veces me lleva a ser violento, y de lo que se trata es de bajar esa reactividad y comunicarme, o comunicar mi malestar, mi enojo y ese tipo de cosas desde un punto de vista o desde una acción menos violenta, pero eso no quiere decir quedarme callado en eso que me molesta o eso que me incomoda. Yo diría que sí. Pues sí, justo es que nos hemos callado demasiado tiempo. O sea, no hemos tenido apoyo.
por mucho tiempo. Entonces sale la bomba y explota, ¿no? Porque estamos hablando de necesidades que han pasado años y años y generaciones que no han sido atendidas. Entonces ahorita pues es cómo escuchamos y atendemos todo eso que no ha sido escuchado. Entonces sí, traemos un montón de cosas que escuchar y que traerle comprensión y compasión. Y a mí me gustaría agregar que cuando estamos ahora pensando en expresiones, pues como las clásicas expresiones violentas, ¿no? Y generalmente cuando hay una expresión como muy fuerte de violencia, la verdad es que solo es la punta del iceberg, o sea, es conectado con lo que dice Gaby. Se ha guardado por tanto tiempo algo, ha habido una necesidad que no ha sido atendida, que está viva por tanto tiempo latente, que llega un momento en que a lo mejor por algo que parece muy simple, que parece como nada a los ojos de otra persona que no está en nuestra experiencia, y hay una explosión, ¿no? Y entonces esas explosiones, por lo general, son la punta del iceberg. Pero también, si nos vamos a otra vertiente, podemos, o sea, ahorita estamos pensando, me imagino yo, como en gritos, como en explosiones descontroladas, pero también podemos empezar por esta parte que decíamos hace 8 días, de que hay formas de comunicación que usamos nosotros mismos que no las consideramos violentas, que puede ser en un tono súper amable de voz, en un tono incluso de aparente petición, pero el contenido que llevan o las palabras pueden resultar violentas ante quien se las estamos diciendo y de regreso hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, desde ahí empieza esto que decíamos que no necesariamente tiene que haber gritos y sombrerazos, pero son las dos vertientes, o sea, la CNB abarca todo esto. Qué interesante. Entonces, el paso a la observación, pues, no es menos importante ni más importante que los otros, pero es clave en relación a conocerme, ¿no? Y conocer lo que está ahí, lo que me mueve, lo que me detona, como eso, como encontrar el detonador, ¿no? Que está sucediendo y posiblemente hacerme cargo pues de ese detonador, ¿no? Porque algunas veces, pues, se lo empujamos al de enfrente, ¿no? Y pues lo hablaba con Marta hace rato, que gran parte de lo que sucede es que pues yo traigo cosas en mi interior, ¿no? Y simplemente las otras personas están allí y hacen algo que no necesariamente es a propósito y ¡pum!, no tocan un botón que yo ya tenía ahí instalado, ¿no? Y se detona. Y la cosa con la familia muchas veces es que ellos saben dónde están los botones porque pues muchas veces ellos los instalaron, ¿no? Y nosotros nos dejamos instalarlos. Entonces la observación me puede llevar a detectar ese tipo de cosas. Sí, pero además también la observación lo que nos ayuda es como si tuviéramos, no sé, una cebolla y le quitáramos todas las capas externas de juicios y de evaluaciones y de expectativas, porque muchas veces el detonante es tan fuerte porque hay muchos juicios implícitos y muchas expectativas y mucho lo que yo pienso que es el otro. Entonces la observación justo, como la parte clave de la observación es esa, que nos ayuda a ver los hechos concretos y lo desnuda de juicios, de historias, de etiquetas, de deberes seres, de todo lo que yo me cuento y todo lo que yo me digo. Entonces, ayuda mucho a ver qué pasó, o sea, lo que decíamos hace 8 días, calcetines en la cama, 3 platos, sin agua en el lavatrastes, cosas muy concretas, ese es como lo muy valioso de la observación. Y además también puedo observar mis juicios, porque como decías tú, Alex, traemos un chorro de botoncitos que de pronto, pues ahí estamos, alguien dice algo y el botón se activa, pero ese alguien y ese algo
igual y ni iban para mí, ni tenían nada que ver conmigo en teoría, y a mí se me detona un botón, ¿no? Sí, eh, eh, es un proceso de claridad, ¿verdad? Y de tomar responsabilidad. Entonces, como dice Marta, estamos limpiando, ¿no? Y dándonos cuenta que estamos interpretando y nos vamos a poner el hecho objetivo. Entonces, es un proceso muy completo porque estamos checando qué juicios estoy haciendo, qué historia me estoy contando, qué interpretación tengo de ese hecho, qué intención tengo, ¿no? Que ese es como una parte muy importante. Quiero que, o sea, estoy preparando mi comunicación, pero mi intención es que el otro haga lo que yo diga, entonces sigue escribiendo, sigue dándote empatía de qué te está pasando a ti. Entonces, por eso la sugerencia es que siempre empecemos escribiendo nosotros, ya sea solos o compartiendo con alguien la práctica, para aclararnos, porque toma tiempo como quitarnos tantas, ¿no? Ideas, interpretaciones, juicios. Entonces, este primer paso es muy importante de darnos el tiempo y la conciencia de qué está surgiendo en nosotros, porque venimos de un enredo, ¿no? De una falta de claridad, donde nos estamos culpando unos a otros, poniéndole la responsabilidad de lo que yo siento al otro. Entonces, es una confusión y un enredo ahí de cosas, ¿no? Hay un trabajo de una chava que se llama Byron Katie, que se llama The Work, en español sería como el trabajo, y que hace una serie de como de preguntas ante el, o sea, yo digo, mi hermana no me escucha, y entonces te hace 4 preguntas. ¿Estás segura de que tu hermana no te escucha? Entonces, te pone a pensar, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿estás realmente segura de que tu hermana no te escucha? Y la siguiente, o sea, son 4 veces lo mismo. ¿Realmente estás segura de que tu hermana no te escucha? Y realmente. Entonces es como que, a ver, espérate, ¿no? Necesitamos limpiar un montón, ¿no? De la historia que yo me conté porque mi hermana no me pudo escuchar. Y ya me conté una historia ahí porque claro, porque no le importa, porque no me quiere, porque por supuesto yo la vi que estaba enojada conmigo. Y ahí está mi hermana, estoy poniendo el ejemplo con mi hermana y dice, mi hermana, te estoy escuchando. Pero eso nos pasa. Con la familia es mucho más fuerte, como decías, Alex, porque hemos sentido miles de cosas que hemos vivido y que no hemos aclarado. No nos hemos podido entender o escuchar, entonces traemos mucho dolor de cosas que hemos vivido. Y es pues nuestra gente más cercana, ¿no? Es con quien más nos duele. Entonces, es un proceso muy importante. Me gustaría ver si puedo poner un ejemplo concreto, a ver si es ilustrativo. Ahorita que Gaby habla de la familia, y para tratar de responder un poquito más puntualmente la pregunta de Maggie sobre que ella se enjuicia a sí misma cuando en su relación con sus hijos. Entonces, el ejemplo es que, por ejemplo, estoy en una reunión familiar y un familiar me dice, oye, ¿me puedes servir una copa de vino? Y para mí, pues, entonces yo le digo, oye, pues tú me dices hasta dónde, ¿no? Pensando, pues no sé cuántas sed tienes, no sé cuánto has bebido y como que... Y entonces el familiar me responde, oye, ¿qué no sabes servir una copa normal? Entonces yo recuerdo que mi reacción adentro de mí fue como, o sea, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo, de cómo estás hablando? O sea, en ese momento se me quitaron las ganas de servirle y lo que quiero decir es que puede haber muchas reacciones, muchas respuestas distintas, ¿no? Si yo tengo el espacio suficiente en ese momento, si me siento bastante sólido, si estoy de buen humor, si estoy enamorado, si todo está bien, a lo mejor me es muy fácil entender que ese familiar
estaba platicando con alguien y quiere simplicidad y quiere comodidad. Entonces me pide que le sirva justo para poder seguir su plática, no tener que servir. Entonces cuando yo le pido, oye, tú me dices hasta dónde, no tiene la energía ni las ganas de estarse fijando en la copa. Es como casi, pues mejor me la sirvo yo, ¿no? Si tengo que decirte hasta dónde, pues mejor me la sirvo. Te pido que me la sirvas tú para descansar. Entonces, si yo tengo el espacio, puedo entender eso, ¿no? Que esa reacción de la persona tan, entre comillas, violenta de, pues, ¿qué no sabe servir una copa? Tiene que, esa persona está tensa, quiere relajarse, quiere simplicidad, quiere un apoyo y por eso me lo pide, ¿no? Entonces, si yo entiendo eso, en vez de enojarme, le puedo decir, oiga, tía, es que yo no sirvo copas normales, solo sirvo copas hechas a la medida. Entonces, le quiero servir su copa hecha a la medida de usted exactamente, nada más para usted. Y se lo puedo decir con una sonrisa y con amor. Entonces, eso sería una forma como de convertir la violencia en flores, ¿no? De transformarla. Pero lo que quiero, la relación con el comentario de Maggie es, si yo tengo el espacio en ese momento, tengo la capacidad, la amplitud, el espacio interno para hacer eso, que es una forma compasiva muy linda, está genial. Pero si no lo tengo, si estoy tenso, si ya tuve 3 estímulos antes, si ya tuve 3 comentarios de esos por parte de otras personas en la fiesta o si lo que sea, entonces mi reacción puede ser, oiga tía, ¿sabe qué? Me tengo que ir al baño, ahorita vengo. Y entonces voy y me cuido a mí mismo. O le puedo decir, oiga tía, mejor sírvase usted, porque la verdad no, ahorita no se me quitaron las ganas de servirle. Entonces, lo que quiero decir es que para mí la comunicación no violenta no solamente es un trabajo de aceptar lo que pasa en el otro, por ejemplo en mi tía, sino también de lo que pasa en mí. Si en ese momento yo no tengo el espacio, está bien, o sea, tengo que acoger, recibir eso y cuidarme a mí mismo, porque eso es para no hacerme violencia a mí tampoco, no sé si me explico. Entonces, bueno. Entiendo, una forma de cuidarme es no necesariamente enfrentarlo ni ser reactivo, sino simple y sencillamente tomar un espacio para que eso que está ahí se asiente. Uh-huh. Gracias. A mí Adelante. Me gustaría agregar algo con respecto a lo que dijo Gaby, que me encanta, que es esta parte de escribir, y escribir con la mano y con la pluma en un papel. Y muchas veces en los talleres de comunicación no violenta hacemos ejercicios y hacemos ejercicios escritos. Y una de las razones por las que a mí me gustan mucho es porque se involucra el cuerpo. Y entonces si hay una emoción por ahí, se está involucrando el cuerpo al momento que sueltas la mano y que necesitas tiempo para escribir. Y cuando no escribes, la cabeza va mucho más rápido. Entonces se pueden generar un chorro de más juicios, más ideas, más etiquetas. Y cuando empiezas a escribir, se va asentando esto que traes y das tiempo y das espacio a lo que traes y a que se exprese. Entonces, no lo quería como dejar nada más ahí en cuestión de escribir, sino el por qué escribir y por qué para mí es tan importante hacer estos ejercicios, sobre todo las primeras veces, para ir como abriendo el espacio y que quepa todo lo que hay, juicios, emociones, sentimientos, necesidades, y va aflorando, ¿no? El cuerpo se va sintiendo como escuchado, como en confianza. Interesante. De hecho, hay toda una corriente de terapia, ¿no? En relación a escribir, ¿no? Una corriente terapéutica. Y sí, esta parte me parece preciosa de la comunicación no violenta, de que recibimos todo, ¿no? Y lo que hacemos es traducirlo. Entonces lo miramos con ojos comprensivos, compasivos, ¿no? De, ok, esta persona me gritó y a lo mejor me insultó. Y en vez de ponernos en este paradigma de eso está mal, eso está bien, queremos escuchar, oye, algo está pasando fuerte con esta persona. Obviamente no queremos que estos comportamientos sigan, pero esas cosas suceden y algo está pasando. Entonces,
queremos escuchar, oye, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Cómo podemos traducir? O sea, podemos escuchar que está muy molesto. ¿Qué pudiera estar necesitando? O sea, porque eso viene desde una impotencia, ¿no? Y como decía Marta, puede ser más sutil la violencia, ¿no? De que alguien que me dejó de hablar o que alguien, no sé, hizo una acción que me lastimó. Y me gusta muchísimo esto de la comunicación no violenta, que tomamos eso y tratamos de traducir ese lenguaje a este lenguaje de qué pudiera estar sintiendo, qué pudiera estar necesitando esta persona. Y entonces lo vemos como un ser humano igual que yo, que yo puedo hacer cosas que lastiman a los demás, ¿no? Como decía la compañera que decía como ese juicio hacia nosotros mismos, que también es súper fuerte. Entonces, ¿cómo nos podemos sostener con cariño, con comprensión y traducir, ok, esto que hice, ¿cómo lo puedo traducir en qué siento y qué necesito? Y entonces, ¿qué quiero pedir? Que eso, bueno, lo veremos más adelante, lo de la petición. Pero me parece valiosísimo este trabajo, ¿no? O sea, que lo que normalmente hemos hecho es juzgarnos, ¿no? Calificarnos, humillarnos por nuestros errores. Y eso causa más dolor y más violencia. O sea, es como a nivel sistémico, es más de lo mismo. Estamos creando lo mismo sistema al meter otra vez juicio y otra vez invalidación, tanto a mí como al otro. Entonces lo que traemos es comprensión, compasión y esta escucha profunda, ¿no? De qué estoy necesitando que no lo sé expresar de otra manera. Entonces, por eso este es un trabajo tan poderoso, porque en un mundo donde estamos viviendo tanta violencia, necesitamos recibirla con estos ojos de comprensión y de compasión. No hay otra salida más que la compasión y la comprensión y el cariño. No vamos a salir con más juicio y con más violencia. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vemos toda la violencia que los hombres están viviendo, ¿no? Porque los hombres no han tenido ese espacio sensible de escuchar sus emociones, porque ha habido mucha humillación a lo que un hombre puede sentir, que un hombre también es sensible y también siente. Entonces, la única salida es poder comprender y ver, oye, tenemos esta bronca, ¿qué necesitan estos hombres? ¿No? ¿Qué están sintiendo? ¿Qué están necesitando? ¿Y qué vamos a hacer? Así en la familia, ¿no? Entonces, es una propuesta realmente de paz. Solo para retomar lo que acaba de decir Gaby, como resumirlo y dar el último intento de dar una respuesta puntual a Maggie y el autojuicio con sus hijos, es nada más esto, que en mi experiencia, la única forma de transformar la violencia, como decía Gaby, es la autocompasión, es acoger lo que sucede en mí y tener una autoaceptación y solo así transformarlo. Entonces, autocompasión, ¿no? A eso que dice Maggie. Y Marta, yo no sé si tú tenías, perdóname, Alex, nada más estaba recordando que Martu en algún momento tenía unos ejemplos de observación que había propuesto como para practicar un poquito, entonces no sé si los va a retomar y nada más me acordé ahorita. Pues mira, la propuesta era si había ejemplos en el chat, preferíamos usar los ejemplos de quien está conectado. Quiero aprovechar para saludar a Tere Bermea, que nos manda un saludo, mi querida Tere. Qué gusto verte por aquí. Y tenemos, antes de pasar a ejemplos, tenemos aquí un comentario que me parece súper valioso de Karina, que dice que estuvo mucho tiempo, gracias Alex, que estuvo mucho tiempo enojada y a la defensiva y que estaba juiciosa con respecto a las personas y a sus acciones y que más después también era como con ella y que lo que le ayudó mucho, porque obviamente no se sentía bien con esto, fue como salir de ella misma y observar desde afuera. Y creo, Cari, que este tema de la observación te ha de estar sirviendo muchísimo
justo por este ejemplo que dábamos de la cebollita, ¿no? Que le vas quitando capas y entonces te das cuenta que en tu observación, a lo mejor al principio había juicios y había etiquetas y había deberes seres, y que como hemos estado diciendo, no es que esté mal, es que así lo veníamos haciendo por muchos años y tiene condicionamientos de nuestro pasado, de nuestra infancia, de nuestra cultura, de nuestro país, en fin, de todo. Entonces, esta parte de empezar a observar, quitándole los juicios, seguro te va y te está ayudando muchísimo. Y muchas gracias por compartirlo y por decirnos, ¿no? ¿Y hay algún otro tip más, además de escribir desde la CNV, para practicar la observación y el no juicio? Pues yo agregaría, no sé si quieran que demos una repasadita rápida, que lo dijimos hace 8 días, es como lo ve la cámara. Si hacemos hay algo que me detona a mí, ¿no? No sé, por ejemplo, que alguien ponga un cuaderno o un libro en cierto lugar de la casa, ¿no? Y entonces yo me pongo o muy nerviosa o me pongo enojada y entonces, a ver, ¿qué es lo que ve la cámara? Que está mal puesto el libro, que no está en su lugar. La cámara no ve ni mal puesto, ni no está en su lugar. La cámara no ve desorden. La cámara ve el libro con la portada o con la pasta amarilla con puntitos rojos en la esquina de la mesita donde también hay un teléfono. Eso es lo que ve la cámara. La cámara no ve desorden, la cámara no ve mal puesto, la cámara no ve sucio, o sea, la cámara ve, como decía hace rato, un plato con media salchicha y un pan y un tenedor y un cubierto. La cámara no ve sucio, la cámara no ve, lleva 3 días ahí. A mí personalmente me sirvió mucho este ejemplo de cómo lo ve la cámara. Y como decía, es una cámara sensorial. Por ejemplo, un olor. La cámara no huele a pesta. La cámara huele brócoli cocido, ¿no? Pero la cámara no huele que apesta. Es como que realmente, si tú fueras la cámara, que realmente lo eres, ¿qué ves? ¿No? Sin echarle crema a los tacos, por decirlo así. Y lo vas afinando, o sea, lo vas afinando. No sé si Gaby y Fausto tengan alguno de sus tips que nos puedan compartir. A mí lo que me viene es, sí, o sea, preguntarnos qué es lo que estamos viendo o escuchando con nuestros sentidos, ¿no? Es un poco lo mismo que la cámara. Preguntar cuál es la evidencia sensorial que nos lleva a pensar algo o a decir algo. Sí, pues escribir es la práctica, ¿no? Porque en realidad es cómo lo expresamos, ¿no? Y la otra cosa es compartir en un círculo, ¿no? Porque estamos aprendiendo y al principio es un poco complicado cómo hacerlo. Y por eso ofrecemos esos espacios de práctica en los talleres, en los grupos de práctica, para poder rebotar, ¿no? Porque hay cosas que no alcanzamos a ver nosotros, entonces nos ayudamos unos a otros para aclarar. Entonces, tener a alguien para practicar y compartir es muy importante. Entonces, nada más el tip, perdona, sigue. No, eso. Entonces, el tip es que si alguien, por ejemplo, me dice, ¿no? Oye, tu cuarto es un desastre, ¿no? Es una cochinada, o sea, es un reguero espantoso, ¿no? Y yo me siento súper tenso de que alguien me diga eso, ¿no? Que mi cuarto está cochino, hecho un desastre. Entonces, lo que puedo hacer es preguntar, a ver, ¿qué ves tú? O sea, ¿qué es lo que ves tú con tus ojos o qué escuchas con tus oídos que te lleva a decir que mi cuarto es una porquería, ¿no? Y entonces ya la persona puede decir, bueno, es que veo la chamarra tirada en el piso, veo los calcetines en la silla,
Entonces, es preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo y escuchando que te lleva a decirme esto que me estás diciendo, por ejemplo? ¿No? Porque lo de la cámara no lo saben todos, o sea, lo sabemos nosotros que estamos practicando, pero cuando platicamos con alguien que nos está diciendo un juicio muy fuerte, si queremos entender a qué se está refiriendo, justo le podemos decir, oye, o sea, cuando dices que la cocina está muy sucia, ¿te refieres a que hay 3 platos, o sea, que los trastes no están lavados, por ejemplo, o que hay 3 platos en el fregadero? Y así podemos ir traduciendo. Súper. Sí, perdónale, te interrumpí. No sé si ibas a preguntar algo. No, dale, Marta. No, que quería, pues, si quieren, ya que no veo ejemplos en el chat, pues podemos hacer algunos de los ejemplos que ya traíamos para que nos ayuden, para ver qué van opinando. Y aquí va el primero. Dice, ayer Juan se enojó conmigo sin motivo. ¿Ustedes dicen que ahí es solo observación o si hay algún juicio? Yo creo que cuando dice sin motivo, ahí ya trae un juicio, ¿no? Porque si se enojó Juan, pues es que hay un motivo, ¿no? Pero cuando yo digo sin motivo, pues yo estoy como que diciendo que yo no hice nada, no pasó nada y pues como que lo hace solo por sí mismo, ¿no? Y a reserva de que nos digan los que nos están escuchando lo que piensan, ¿no? De si es observación neutra o si es juicio, en lo que nos responden, nos dicen algo. Yo diría que desde la palabra se enojó, Juan se enojó, enojó es como un resumen, es como una interpretación, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué vi con mis ojos, qué escuché con mis oídos que me lleva a decir que Juan se enojó? Por ejemplo, vi que Juan frunció el ceño, ¿no? Vi que Juan se quedó completamente callado durante 10 minutos. Ya no me dirigió la palabra en 10 minutos, por ejemplo. Y digo, también nada más quiero agregar, cuando yo digo se enojó sin motivo, estoy invalidándolo totalmente. O sea, como le estoy diciendo, eso que tú estás haciendo no tiene ningún motivo. O sea, cuando yo ni sé cuál está siendo la experiencia del otro. Son de los hábitos que tenemos de invalidar nuestras emociones e invalidarnos, ¿no? Lo que está siendo vivo en uno o en otro. Entonces, pero qué interesante también ahorita que nos escucho a todos, cómo cada quien lo vemos desde un punto de vista diferente, lo interpretamos desde un lugar diferente, ¿no? Nos están poniendo comentarios aquí. Sí, claro. Karina dice que también cree que hay juicio. Aide dice, es juicio, algo le pasó que no es mi responsabilidad. Y Adriana también dice, si él se enojó, es juicio. Exacto. ¿Cómo estás? Es interesante para mí el punto de vista de Aide, ¿no? En donde dice, algo le pasó que no es mi responsabilidad. ¿Siempre es así? Pues tiene mucho que ver con lo que decíamos de que cada uno trae sus propios botoncitos que son completamente individuales y que responden a diferentes estímulos. Entonces, pues a lo mejor yo dije algo o incluso vi algo del lugar u otra persona y se detonó el botón que traía Juan, ¿no? Y no sabemos qué es. Y aquí es bien importante lo que dice Gaby. Sin motivo, para mí seguramente lo que pasó en ese momento para mí no era un detonante, pero para Juan y a lo mejor para alguien más sí. Entonces, pues sí, efectivamente pasó algo por lo cual Juan o frunció el ceño o se quedó sin hablar o se dio la media vuelta y se fue o qué sé yo, cualquier cosa. Pero entonces ahí tenemos estas dos vertientes. Uno, que yo estoy, que para mí lo que hizo Juan o lo que yo vi que hizo Juan significa enojo, no necesariamente. Y la otra es que algo pasó que para Juan fue importante y que algo detonó que él tuviera una acción. Aquí lo interesante es que si yo le digo a Juan,
yo vi tu frente fruncida, es una cosa, pero si le digo te enojaste, ¿qué se va a generar en él? Si le digo te enojaste, seguramente va a pasar esto que dice Gaby, se va a ir hacia él y entonces es probable que me diga, pues tú dijiste. Y entonces estamos haciendo esto de hablar y de irnos al otro, no decir lo que pasa con nosotros. Entonces, si yo me dirijo a Juan y digo, oye, vi que duraste 10 minutos o 5 sin decir palabra, o vi que se fruncía tu ceño, pues es otra forma de acercarnos, ¿no? Y que probablemente él va a recibir que algo que a mí me interesa lo que pasó con él. Sí, porque me llama la atención en algo, ¿no? Está bien que cada quien tenga sus detonadores y sus botones, ¿no? Pero si yo ya tengo conciencia de que fruncir así el ojo es el botón de alguien más y me pongo a fruncir, ya sea de manera consciente o inconsciente, ¿eso ya no es mi responsabilidad o sí? Bueno, a ver, es que esta pregunta es interesantísima. Ya hablé mucho, entonces le quiero ceder la palabra a Fausto y a lo mejor luego complemento con algo que yo lo he vivido en mi experiencia propia y que sí me gustaría compartir. Pero adelante, Fausto. A ver si digo algo de lo que ibas a decir, Martu. Y es que la pregunta esta de que no es mi responsabilidad, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, si yo le pico el brazo a una persona con un tenedor, ¿no? O si lo pellizco en el brazo, yo le estoy causando dolor a esa persona, es un dolor físico, una sensación física desagradable a la persona, ¿no? Ahora, lo que no es, entonces yo soy un estímulo, entonces le estoy generando dolor, pero la reacción de la persona, o sea, si la persona sufre, si ella lo vive como sufrimiento, es otra cosa. Entonces, un poco es que yo soy responsable, digamos, de el estímulo que yo estoy causando, doloroso. A veces no es tan claro como el dolor físico, sino que tiene que ver con la interpretación de la persona, cómo está viviendo la persona lo que sucede. Y entonces el sufrimiento de la persona no es mi responsabilidad propiamente, es su libertad interna, es su proceso, es su liberación. Pero como dices, Alex, sí me puedo interesar por qué estoy haciendo yo que causa dolor a esa persona. Y puedo elegir dejar de hacerlo, puedo ver que yo tengo el poder de contribuir a su vida, de aliviar el dolor de otras personas por un lado, y si si el dolor es emocional en la otra persona y hay una interpretación de mis acciones, ¿no? Como desamor, desconsideración, falta de cariño, etcétera, entonces cuando yo le indago con la persona, podemos corregir y puedo decirle, mira, lo que pasa es que yo no tenía espacio interno en ese momento que hice eso, no pude acordarme, y aclarar que no es que no me importe la persona, ¿no? Sino que yo soy un ser humano limitado y que en un momento dado no tengo el espacio y los medios para cuidar de todas las necesidades o de otras personas. Entonces, no sé si me logré explicar, pero sí me interesa a mí saber qué estoy haciendo yo que estimula o que causa dolor a la otra persona. Bueno, yo no, o sea, estoy prácticamente de acuerdo con lo que dijo Fausto. No me gustaría usar el ejemplo del tenedor, pero sí, por ejemplo, o sea, sí me han tocado vivir situaciones personales con gente que me importa y que quiero, y que a lo mejor por cosas que yo digo o hago sin la más mínima intención de generar algo desagradable en estas personas, ellas traen esos botones que son suyos, ¿no? Pero de pronto yo me doy cuenta que algo pasó. Entonces, hemos conversado, hemos tenido esta conversación de cuando yo oigo tal cosa, me siento de tal manera, y sí reconociendo que viene condicionado por N cosas, pero entonces yo ya sé, en gente que yo quiero, dónde están sus botones, y que si yo hago o digo tal cosa, puedo detonar esos botones. Y entonces me interesa mucho contribuir a su bienestar y a satisfacer sus necesidades y a que no se active un botón que yo ya sé que existe. Entonces, con ciertas personas que yo ya conozco esos botones, son muy cuidadosa
cuando hago o digo ciertas cosas, porque me interesa cuidarlas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor podría desde un punto de vista verse como, pues no es mi responsabilidad porque son sus botones. No, no es mi responsabilidad, pero sí me interesa contribuir a su bienestar y me interesa cuidar a estas personas, ¿no? O sea, es como apelar a la empatía humana y a esto que decían en algún momento en donde Marshall Rosenberg parte del principio que somos buenos por naturaleza y queremos apoyar y ayudar a otros. Sí, y es increíble que, como dice Marta, a la hora que empezamos a platicar, ¿no? Con estas herramientas, oye, ¿qué pasó para ti? ¿No? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué necesitas? Y hay ese espacio seguro de confianza, donde tomamos la responsabilidad y no estamos como nada más queriendo no culpar al otro o agredir al otro. Podemos crear ese espacio de confianza donde empezamos el diálogo. Y, oye, ¿qué pasó para ti? ¿Qué pasó para mí? Y la mayor parte del tiempo son malentendidos, porque yo no sé qué está pasando para ti y tú no sabes qué está pasando para mí, ¿no? Fausto y yo acabamos de tener una conversación súper bonita de, oye, yo no sabía que tú estabas viviendo esto, ¿no? Y al revés, ay, gracias por decirme, porque yo no sabía que esto te estaba afectando a ti. Entonces, eso es lo que vamos construyendo al tomar la responsabilidad. Entonces, tomo la responsabilidad, ¿no? De yo siento porque yo necesito, y cada uno toma su responsabilidad. Y desde ahí podemos abrir un espacio seguro de diálogo donde podemos aclarar la experiencia de cada uno. Y de esa manera entonces podemos hablar. Pero si yo traigo el pensamiento de que es tu culpa porque tú estás mal y porque tú seguramente tienes malas intenciones hacia mí, ahí se cierran las puertas. Ahí el diálogo no se puede dar. Entonces, cuando tomamos nuestra responsabilidad, el diálogo se da súper bonito. Entonces, sí, Fausto y yo tuvimos una conversación súper linda y abierta y comprensiva. Y, ay, wow, me doy cuenta de qué me pasa a mí, me doy cuenta de qué cosas necesito mejorar, porque hay cosas que yo no me doy cuenta que hago que lastiman a los demás. Y entonces yo necesito feedback. ¿Y cómo tenemos un feedback cariñoso y no de estarnos juzgando y señalando, ¿no? Lo hiciste mal, tache, lo hiciste mal, estás mal. Así no hay diálogo, ¿no? Entonces, eso es lo bonito que vamos creando al practicar la comunicación no violenta. Y como hemos dicho, cada quien es un mundo. ¿Yo cómo voy a saber qué está pasando a Fausto? Yo solo sé que algo que yo hice lastimó a Fausto. Y quiero saber qué hice que lo lastimó, ¿no? O a Alex o a Marta. Yo necesito que me digan, porque no me voy a dar cuenta solo. Y quería nada más agregar que con el ejemplo del familiar, ¿no? Que me pide que le sirva una copa de vino, después que yo reflexiono que esa persona le gusta la simplicidad, que es una persona más práctica que yo, o sea, quiere una copa normal, quiere no tener que gastar energía en estar viendo hasta dónde le sirvo, ¿no? En cambio, yo, que soy súper preciso, yo mi café lo mido con mililitros, o sea, la cantidad de leche que le pongo a mi café en la mañana son exactamente 75 mililitros y tengo una báscula electrónica donde lo mido. Entonces, me doy cuenta que mi forma de ser tan preciso y de invertir energía en eso, a mí me gusta, pero a mi tía no le gusta. Ella no ve que eso sea una buena inversión de la energía y del tiempo. Entonces, cuando me pida que le sirva una copa de vino, ya no le voy a volver a preguntar y que me diga hasta dónde. Le voy a servir poquito y prefiero servirle 3 veces en vez de servirle de más, ¿no?
pero porque podría decir, pues es su problema, o sea, es bien grosera, ¿no? Yo le estoy sirviendo y ella todavía me dice que si no sé servir una copa normal. Entonces, sí, su sufrimiento y su irritación no son mi responsabilidad, ¿no? Es su práctica, es acrecentar su paciencia, es autorregulación de su sistema nervioso, pero veo que es un botón para ella y entonces, como dice Marta, ya no la próxima vez no le voy a preguntar que sea tan precisa. Ya. Y nada más continuando con esta idea para cerrar, y eso no quiere decir que yo no le voy a expresar al otro lo que me está molestando. O sea, yo puedo honestamente expresarle, ¿sabes qué? Cuando me dijiste traca, entre comillas, yo me sentí muy enojada y muy molesta porque yo necesito respeto y necesito ser escuchada y tomada en cuenta. Entonces, porque Adriana está diciendo, Adriana Gallegos, que le ha pasado con intención de hacer énfasis de quién es el que domina la situación, haciendo responsable al otro. O sea, aquí yo me estoy haciendo cargo de que yo me siento enojada, molesta, irritada, cuando el otro me dice tal cosa o no me escucha, o estoy hablando y se pone a hablar como quitándome el micrófono o invalidando lo que dije y puedo citar lo que el otro dijo. Entonces yo puedo ser súper honesta y al mismo tiempo responsable de lo que estoy diciendo. Entonces, esto es una cosa poderosa. Wow, wow, se nos ha ido el tiempo volando. Ya estamos a 4 minutos de cerrar. Pues, ¿cómo resumirían nuestra mañana de observación y comunicación no violenta? Pues una gran herramienta, la observación, hay que practicarla mucho. Resumiría, importante hacer ejercicios escritos, importante buscar esto, o sea, esto sí se ve, esto no se ve, si le hubiera una cámara, o enojo es lo mismo para todos, pues a lo mejor no, o sea, como buscar la universalidad de las cosas. Y pues esto que decía Fausto, ¿no? Es parte del espacio interno, de verme a mí, de ver cómo estoy antes de irme con el otro, ¿no? No sé si Fausto o Gaby o Alex quieran agregar algo. Pues me gustó cómo surgió la conversación de hoy, ¿no? Como realmente mucho traer la intención, la conciencia, que es un elemento muy central en la comunicación no violenta. Entonces me gustó. Y bueno, quedó pendiente como más ejemplos, ¿no? De que nos traigan. Entonces los invitamos otra vez a que traigan sus ejemplos de qué situaciones no los hacen felices o les afectan, si quieren prepararlas y mandarnos para poder hacer esta práctica con sus ejemplos de observaciones. Solo quisiera compartir un tip rapidísimo con el que estoy experimentando, y es que, por ejemplo, cuando alguien, ¿no? Cuando alguien me dice, por ejemplo, que no sabe servir una copa normal, para ser honesto, como decía Gaby, y atender lo que está pasando en mí, un tip para experimentar es decirle a la persona, ahorita que me dijiste que si no sé servir una copa normal, hay una parte de mí que se sintió muy enojada, ¿no? O percibo que hay algo dentro de mí, hay una parte de mí que se sintió muy molesta. Y entonces ya crea un poquito de distancia y la persona ve que es una parte de mí la que se enoja. Hay otras partes de mí, muchas, otras que pueden empatizar con ella, que pueden entenderla, pero la parte que ahorita reaccionó, que ahorita se está detonando, es solamente una parte de mí, no es que todo yo estoy enojado y furioso con ella. Wow, pues me parece muy, muy interesante y bastante, si no decir complejo, bastante profundo, ¿no? Esto de la observación, en donde tengo que tener conciencia de las cosas que suceden en mí
y tengo que tener conciencia del efecto de las cosas del exterior en mí y del efecto de mis acciones hacia el exterior y tomar responsabilidad por todo eso. Es bien, bien complejo en cada línea de trabajo y posiblemente hay muchas más, ¿no? Y el ver todas estas herramientas de la cámara, la escritura, el poder tener una comunidad de feedback, pues son grandes, grandes, grandes herramientas para cada vez estar mejor como personas y como comunidad. Muchísimas gracias, chicas, muchísimas gracias, Gaby, Marta, Fausto. Es un honor tenerlos aquí como siempre y pues los vemos en los cursos de Gaby, que tiene que ver con el arte, y de Marta, que va a dar un taller la otra semana ya de comunicación no violenta, y Gaby inicia, ¿cuándo, Gaby? El 2 de junio. A 2 de junio. Y el de arte ya es esta semana, ¿no? El de arte es este miércoles 20 a las 6:15 de la tarde. Sí. Y Martus, ¿el tuyo cuándo es? El mío inicia el próximo lunes, que es 25 de mayo, de 6 a 8 de la tardecita, y dura de lunes a jueves. Ok, pues muchísimas gracias, y por lo que entiendo, animémonos a comunicarnos sanamente y a darnos cuenta que cuando nos atrevemos a comunicar, vamos a ir soltando la presión poco a poco y no nos volvemos una bomba atómica. Muchísimas gracias, nos vemos la otra semana. Y bueno, y mañana aquí con ustedes, y mañana en la tarde tips de mindfulness para trabajar con los niños. Adelante, Gaby, ibas a decir algo. Chao. Chao, chao. Bye. Y gracias a Margarita, a Lourdes, a Idea, a Adriana, a todos los que nos están viendo.